Eskerrik asko. Beno, egun on guztioi eta ongi etorri sinposio honetara, pizkatxo bat testu inguruan jartzeko, belaunaldien arteko elkartasuna gogorarazten digu justizia eta jasangarritasuna ez direla orainaldira mugatzen, baizik eta ondoren etorriko direnak ere inplikatzen dituztela. Eta une honetan erronka globalek, hala nola klima aldaketa, desberdintasun sozialak, eraldaketa teknologikoa, edo adineko askoren bakardadea zuzenean interpelatzen gaituzte. Eta horietako bakar bati ere ezin zaio belaunaldi bakar batetik aztertu edo aurre egitea, ez da begirada bakar batetik ere. Por eso nace este simposio, un simposio que nace con un compromiso y un propósito muy claro, que es el de tender puentes entre generaciones, entre edades, entre distintas visiones del mundo y distintas experiencias. Y en este simposio queremos aprender de quienes construyeron el camino antes que nosotros y también, como no, dar voz, escuchar a esas personas que están dando forma a ese porvenir. Gaurkoan, belaunaldien arteko elkartasunaz ari gara, bai, baina baita erantzukizun partekatuaz ere, batzuen eta besteen ongizatea erabat lotuta dagoela onartzeaz. Eta gaurkoan egunean zehar konpromiso hori lortzen eta gauzatzen lagunduko diguten ideiak, praktikak eta politikak jarriko ditugu maigainean eta aztertuko ditugu helburu zehatz batekin. Belaunaldi bakoitzak etorkizuna eraikitzeko ahotsa, balioa eta zeregin aktiboa izango dituen gizarte bat eraikitzea. Eta eraikitzen hasiko gara hemendik aurrera hasieratik eta horretarako senatokira igotzera gonbidatzen dugu Ana Urkiza, erakundeen ongietorria egiteko. Beraz, besterik gabe, Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzaren lehendakaria, eskerrik asko, txalo bero bat berarentzat. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta, eskerrak ematen hasiko naiz. Lehenbizi eskerrak eman nahi dizkiot Eusko Jaurlaritzako ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saileko buru den Nerea Melgoza Andreari, gaur hemen gurekin egoteagatik eta baita ere Eusko Ikaskuntzari sinposio hau aurrera eramateko eskaintza babesa emateagatik. Eskerrak eman nahi dizkiet baita ere, gaurko mainguruetan parte hartuko duzuen hizlariei eta baita ere bertaratu zareten guztioi, aditu akademikoei, erakundetako ordezkariei eta profesional guztiei. Muchísimas gracias a todos y a todas. Heldu gazte, belaunaldien arteko elkartasuna helburu, izenburu hau daraman jardunaldia da gaurkoa Eusko Ikaskuntzaren baitan, aspalditik dugun eta partekatua izan den kezka handi bati erantzuten laguntzeko sortua da gaurko sinposioa. Izan ere, bai Eusko Ikaskuntzaren 2018ko kongresuan eta baita 2024koan ere, eskuartean dugun gai honek lanketa berezia izan du Euskal Gizartearen etorkizuneko erronka nagusiei buruzko gogoeten atalean. Hainbat hamarkadatan pentsatu izan da, denboraren igaratze orok edo horrek bakarrik eboluzioa dakarrela. Eta beraz, aurrerapena, ongizate material gero eta handiagoa lortzean datzala. Gaur egun paradigma hauia zalantzan dago. Hainbat faktorek egungo belaunaldien potentzialtasunen edapena mugatu eta etorkizunekoak baldintzatzen dituztelako. Hala nola, etxe bizitza, lan prekaritatea, klima aldaketa, biztanleriaren zahartzea, ongizate estatuaren krisia edo nahi gabeko bakartadea besteak beste. Belaunaldi berrien kezka argia dela dakigu. Etorkizunean agian, baliabide gutxiagorekin, egin beharreko edo karga handiagoei erantzun beharko dietelakoan gaude. Recientemente se han dado a conocer las conclusiones de un interesante proyecto impulsado por el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa a través de la Fundación Adinberri. El proyecto se llama Vive, Bizitza Berria eta Betea, que se ha realizado mediante una doble metodología de investigación y de participación.
De las encuestas realizadas a personas mayores de 57 años se desprenden dos conclusiones bastante llamativas. Una, que la idea de que nuestras hijas e hijos nos cuidarán se desvela. Y en ello, en parte, por voluntad de las generaciones maduras, dado que el 70% de las y los guipuzcoanos manifiesta que desearía que sus familiares les acompañaran en su vejez, pero sin que ello les suponga ninguna carga. Y una segunda conclusión, a mi juicio muy preocupante, es la constatación de un sentimiento de quiebra en la relación entre las distintas generaciones. Así lo indica el dato de que el 40% de las y los encuestados mayores de 57 años se siente alejado de la juventud, es decir, que la gente mayor no conecta con los jóvenes. Recomponer ese vínculo y hacer posible una sociedad más justa, inclusiva y sostenible basada en la solidaridad intergeneracional implica el compromiso de todas las partes. Requiere diálogo y escucha, proyección hacia el futuro y acción desde el presente. Hori da beraz, sinposio honen helburua. Eztabaida lasai eta eraikitzailea bultzatzea, elkar ulertzeko eta gizarte erantzunkidetasuneko agertokiei lekua egiteko. Gazteen eta adinekoen arteko lankidetza indartzeko. Hori dela eta diagnostikoak egin, iritziak alderatu, proposamenak aztertu eta eztabaidatzeko gonbitea egiten dizuet. Adituak, kudeatzaileak eta gizarte zibila elkarrekin lanean arituz, dagoeneko ateioka daukagun etorkizuneko beharrei erantzuten saiatzeko. Uste dut, gaur orain hasiko dugun mintegiaren programak bete-betean erantzuten diola asmo horri. Hitzaldien, belaunaldien arteko mahai-inguruaren eta Eusko Jaurlaritzako, Europar Batasuneko eta Galesko gobernuko ordezkariekin osatutako mahai instituzionalaren bidez, oinarrizko gai hauek landuko ditugu. Lehenbizikoa, gaurko ongizatetik abiatutako erantzunkizun kolektiboa, biharkoa posible egiteko. Bigarrena, belaunaldien arteko elkartasun printzipioa, politikoa publikoak eta gobernantza egiturak praktikan jartzeko. Eta hirugarrenik, erantzunkizun eta itxaropen horizonte komun berean artikulatutako narratiba partekatuen beharra. Aukera paregabea irekitzen zaigu gaur ikuspegi makro batetik begiratzeko. Adibidez, bizi aukerak baldintzatzen dituzten egiturazko desberdintasunei. Eta era berean, ikuspegi mikro batetik ere begiratzeko. Adibidez, belaunaldien arteko trukea eta lankidetza posible egiten duten eguneroko espazioei. Komunitate kohesionatu eta justu bat eraikitzeko, beharrezkoa da belaunaldien arteko komunikazioa areagotzea, eta legatu duin eta iraunkor bat transmititzea. Eta horretarako guztirako ezinbestekoa da guztion artean etorkizuneko ikuspegi partekatua eraikitzeko gai izatea. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Ana. Lelo polita, lelo sakona, heldu gazte. Lelo polita, y poco a poco vamos destripando, analizando de qué va esa solidaridad intergeneracional de la que tanto hablamos. Y para ello, para este trabajo, es esencial el trabajo desde las instituciones, y para ello tenemos aquí a representantes del Gobierno vasco. Gurekin dago Nerea Melgoza, Eusko Jaurlaritzako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburua. Zurekin hitz batzuk partekatzera gonbidatzen zaitugu. Txalo bero bat berarentzat. Eskerrik asko eta egun on. Niretzako ere placer bat. Ui, entzuten zaitez? Bai. Bai, ez, bueno. Ja.
Bueno, esaten nuena, eskerrik asko eta niretzako plazer bat zuekin egotea. Orain dela urte bat, lehendakari Pradalesek esan zidan, egon behar gara hitz egiten belaunaldi arteko solidaritatea edo elkartasunari buruz. Jende egiten ari den berba, baina ez dakigu zer esaten dugun, zer dago horren atzean. Pues listo, fakto eta egin genuen. Eta daramagu hilabete eta hilabete marko teoriko batekin eta primizia bat esango dizuet, daukagula. Ze kostatu zaigu pila bat dago gurekin Txema gure zuzendaria eta lehenengo momentuan guk esaten genuen. Guk egiten badugu, edo beharra bada, esatea elkartasun, belaunaldiko arteko elkartasuna PowerPoint batekin azaltzea, listo, ez dago ezer egitekorik. Orduan, ni uste dut datorren igual hilabetetan, ez gaude ja PowerPoint batekin egingo ja txarla, baizik eta guk ja gure almena izango da kapasa zuek ere horretaz hitz egiteko eta ere gure alzalpena uste dut txikintzako ere izatea. Y con todo esto quería empezar a hablar, porque para nosotros es importante el término de solidaridad intergeneracional. Cuando, como os comentaba también en euskera, cuando el lehendakari Pradales ya hace un año empezó a trabajar con la planificación del propio departamento, y mi departamento, el departamento del Gobierno vasco, tiene la palabra solidaridad intergeneracional no puesta al albur, sino está con la palabra convivencia y diversidad, pues nos puso unos determinados deberes encima de la mesa. La verdad que empezar a definir qué era solidaridad intergeneracional, cada cual del departamento tenía un término distinto. Uno hablaba de aquello que conocía cuando había ido a la biblioteca a leer unos cuentos con sus aitonas y sus amabas. Otros hablaban de un proceso participativo de poner un banco no debajo de la cancha de baloncesto. Otro hablaba de que cómo en el autobús hay que dejar sitio a las personas mayores. Y a otra persona nos decía que el efecto del billete de autobús. Que os lo voy a comentar porque al principio para nosotros solidaridad intergeneracional fue el efecto del billete de autobús. ¿Qué quiere decir el efecto del billete de autobús? Quiere decir que una persona, porque se jubile, tiene el autobús gratis. Pero una persona joven, con un sueldo precario, no tiene el autobús gratis. Y entonces nos empezamos a hablar del efecto del billete de autobús, tenemos que llegarlo a solucionarlo y sobre todo a interiorizar que eso no está bien y que tenemos que trabajarlo desde el punto de vista de la comunidad. Para nosotros y para nosotras la palabra solidaridad intergeneracional tiene que estar unida con la palabra comunidad. Los vascos y las vascas sabemos mucho de comunidad, sabemos perfectamente lo que tiene la comunidad detrás de cada uno de nosotras y de nosotros. Es el buen vecino, el Karlana, Auzolana, como decía el lehendakari Urkullu. Pero es verdad que es mucho más que todo eso. Para nosotros es identidad, cultura y un saber qué hacer. Para nosotros es importante y para nosotras que tengamos clara que la comunidad es inclusiva y es bienestar, por lo cual el departamento, como sabéis, es ongizatea, bienestar, por lo cual desde el punto de vista bienestar, solidaridad intergeneracional es todo uno, es el enfoque que tiene el departamento. Entonces nos pusimos manos a la obra. Cuando nos dijeron que teníamos que trabajar con el enfoque de solidaridad intergeneracional, cogimos 2 o 3 acciones transversales del propio departamento e hicimos ese enfoque. Ay, amigos y amigas, ¿qué quiere hacer un enfoque? ¿Qué quiere decir un enfoque de solidaridad intergeneracional? ¿Quiere decir que tenga muchos niños, que tenga muchas niñas, que tenga muchos jóvenes, que no tenga, que tenga familia? ¿Qué tipo de familia? Y personas mayores, ¿qué tipo de personas mayores? Bueno, pues como a nosotros nos gusta el cambio, porque ya hemos cambiado de políticas sociales a bienestar, pues decidimos empezar a hacer también el cambio. Y cogimos 3 prototipos. Uno es Euskadi Lagunkoia. Euskadi Lagunkoia es Euskadi Lagunkoia Berria. Tiene el enfoque de solidaridad intergeneracional. ¿Por qué quisimos que fuese ese proyecto? Porque ese proyecto es el proyecto más comunitario que tiene el departamento. Es la joya de la corona. Un proyecto que empezaba con el envejecimiento activo, pero de eso nada. Lo que hace es pueblo, hace ciudad, hace barrio y hace familia. Por lo cual dijimos, si ese proyecto funciona, tenemos detrás a Matías que nos lo apoya, Vive es un proyecto también del Gobierno vasco. Entonces, a través de eso y el tema de las participaciones, bueno, pues nos pusimos en marcha. Y en ese proyecto de Euskadi Lagunkoia Berria cogimos a las personas mayores que ya las teníamos cautivas, pero por otra parte empezamos a trabajar con personas jóvenes. ¿Por qué? Porque el pueblo, la comunidad, el barrio, lo hacemos todos y todas. Entonces, hemos empezado a experimentar con Euskadi Lagunkoia. Pero no solo eso, tenemos otro proyecto en el departamento, que es Agenda Nagusia.
Lo cambiamos porque para nosotros la palabra nagusi es lo chulo del euskera o lo bonito del euskera. El término polisémico que tiene la palabra nagusi puede ser persona mayor o puede ser la agenda principal, pues por lo cual fue la agenda principal del departamento. Esa agenda principal, nagusia, esa agenda principal del departamento es la que marca los itinerarios que tenemos que hacer en las comunidades inclusivas desde el punto de vista del enfoque intergeneracional. No voy a hacer más spoiler, iréis viendo lo que va resultando. Y por otro lado, nos parecía muy interesante también dentro de la diversidad, trabajar de la solidaridad intergeneracional. ¿Cómo? Con la diversidad de familias. Tenemos en este momento el quinto plan de familias de Euskadi puestos encima de la mesa. Ese quinto plan de familias de infancia y adolescencia nos da lugar a que ese experimento, a que esa forma de trabajar, a que esa forma de encuentro entre unos y otros sea total desde el punto de vista también desde la solidaridad intergeneracional. Y hay otra particularidad de poder trabajar con el quinto plan de familias. ¿Cuál es? La interdepartamentalidad que tenemos, la interinstitucionalidad. Porque estamos seguros y seguras que como hace unos años se empezó a hablar de determinados términos como comunidad, como ecosistemas y demás, Gobierno vasco, ahora y con Hezkuntza también a la cabeza, vamos a ser capaces de liderar algo que se llama solidaridad intergeneracional o, como nos han dicho, que puede ser incluso el término de equidad intergeneracional. Y lo vamos a hacer con estos 3 proyectos encima de la mesa y veremos hacia dónde vamos. Y hay una cosa muy importante que creo que os puede interesar y con esto voy a acabar. Cuando hemos hecho diferentes entrevistas con las personas técnicas que estamos desarrollando y elaborando el marco de concepto y el relato, nos han dicho una cosa muy importante, que lo que determina y lo que necesitan nuestros jóvenes y nuestras jóvenes es la identidad. Buscan de nuevo la identidad, buscan de nuevo la cultura, buscan de nuevo la tierra. Amalurra, nosotros siempre decimos lo mismo. Empezaron a trabajar, los chavales y chavalas empezaron a decir que la solidaridad intergeneracional la ponían encima de la mesa con el cambio climático. Esto no era porque sí, no era baladí. Quieren volver al origen, quieren trabajar desde el origen porque lo que tienen en este momento no les gusta, no terminan de darles soluciones y hay cosas del pasado, hay ancestros del pasado, hay orígenes en el pasado que les interesa mucho porque les da raíz, les da suelo, les da cariño, les da amor y sobre todo les da hospitalidad. Eskerrik asko.